Buenas tardes, estamos aquí con el seminario de química de puras preguntas de eco. Aquí voy a desarrollar diferentes capítulos de química. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta dice así. Dice, el elemento con Z igual 23 es el vanadio y en la naturaleza se encuentra bajo la forma de dos isótopos como vanadio 50 y vanadio 51. Cada uno con un porcentaje de abundancia de 49,9 y 50,9 respectivamente. Determine la masa atómica del vanadio. Entonces, como verán, la masa atómica sería, en este caso, el promedio ponderado, ¿no? Sería el peso atómico por la abundancia de cada uno sobre la suma de abundancias. Entonces, primero, vanadio 50 por su abundancia, que es 49,9, más vanadio 51 por su abundancia, que es 50,9, entre la suma de abundancias. Entonces sería 49,9 más 50,9. Y operando, y nos va a dar la respuesta. Y la respuesta es 50,5. Clave E. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. Los cosméticos son muy usados por el género femenino. Por ejemplo, un lápiz labial, el cual puede contener metales como bario, aluminio, titanio, plomo. El último electrón del catión divalente de uno de estos elementos posee los siguientes números cuánticos. Y nos dan los números cuánticos: 3, 2, menos 1, más 1 medio. Determina el periodo y grupo al cual pertenece el metal. Entonces aquí nos dan los números cuánticos del catión divalente. Es decir, tenemos el elemento catión divalente 2 más, y los números cuánticos sería n igual a 3, L igual a 2, M sub L igual a menos 1 y M sub S igual a más 1 medio. Entonces primero tenemos al número cuántico n. En la última configuración sería su orbital, sería 3, comienza con 3, luego L. Para L, valores de L, 0, 1, 2 y 3, corresponde S, P, D, F. Entonces para L2 corresponde su nivel D. Listo. Como tenemos los valores de D, como tenemos el orbital D, entonces en D admite máximo 10 electrones. Entonces tendríamos así, de esta manera. De esta manera se pueden distribuir los electrones: menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Qué más nos dice? Dice que M sub L vale menos 1. Entonces, como M sub L vale menos 1, entonces en esta región es donde se ubica el último electrón, ¿no? De un catión divalente, ¿no? Pero nosotros queremos del elemento. Entonces aquí menos 1. ¿Qué más tenemos? Que M sub S es más 1 medio. Es decir, que el sentido de giro es hacia arriba. Entonces vamos a distribuir los electrones. Sería por aquí 1 y 2. Y ahí terminaríamos, porque se cumple que M sub L vale menos 1 y M sub S vale más 1 medio. Entonces, ¿cuántos electrones hay? Hay 2 electrones, ¿no? Entonces correspondería a un 3 de 2. Pero, ¿qué más? Veamos la configuración hasta llegar a 3 de 2. Esto de acá es del catión. Tenemos que hacer para el elemento. Entonces sería 1s2, 2c2, 2p6, 3c2
3p6, 4s2. Y luego sería 3d, 3d2. Recuerden que como es un catión divalente, se quitan los electrones del último nivel. Entonces anteriormente la configuración era todo esto igual, pero acá tenía un 4s0, ¿no? Y luego seguía un 3d2. Esto de acá es del elemento con el catión divalente, y esta configuración es del elemento. Listo. Entonces nos piden el periodo. El periodo es el último nivel, ¿no? En el que se encuentra, entonces está en el periodo 4, ¿no? En el periodo 4. Luego termina en D2. En D2 sabemos que sería, según la tabla periódica, tenemos acá el 1A, el 2A, luego sería el 3, pero B, y este corresponde al D1. Luego el D2 sería el 4B. Entonces periodo 4 y 4B. O grupo 4. Entonces la respuesta sería la A. Sigamos. Ahora en este ejercicio dice así. Dice, en casa podemos encontrar, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y nos dan la fórmula, NaCl, como sazonador de leche de magnesia, cuya fórmula es hidróxido de magnesio, como antiácido, y el hidróxido de potasio, KOH, como desatorador de cañerías. Con respecto a los elementos que forman los compuestos mencionados, marque la alternativa correcta. Dice, el sodio posee una mayor energía de ionización que el oxígeno. Entonces vamos a tener acá la tabla periódica. A ver, hidrógeno, litio, sodio. Está en el periodo 3. ¿No? Periodo 3. ¿Qué más? El oxígeno. Entonces acá, bueno, acá sería helio, neón. ¿No? Luego por acá. Acá estaría los elementos, ¿no? Aquí flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Sí? Flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿no? Luego así sería, ajá. Y esos serían los demás elementos, ¿no? Así, oxígeno, azufre. Bueno, entonces nos dice el sodio posee una mayor energía de ionización que el oxígeno. Y recuerden que la energía de ionización tiene este sentido, ¿no? En un periodo aumenta de izquierda a derecha, ¿no? La energía de ionización, y en un grupo de arriba hacia abajo, ¿no? Asimismo, la afinidad electrónica también aumenta, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que, entonces, la primera es falsa, ¿no? Es falsa. Dice, el radio atómico del cloro es mayor que el del magnesio. ¿Qué más tenemos? Los elementos, bueno, sería también, en este caso el magnesio, si no nos acordamos más o menos la ubicación, podemos hacer por su configuración electrónica, ¿no? Sodio, potasio. Entonces el magnesio sería así: 1s2, 2s2, 2p6, acá es magnesio 12, ya. 2p6, ¿qué más? 3s2, entonces 3s2, entonces el magnesio está aquí. Aquí está, este es S1 y S2. Luego el magnesio, berilio, magnesio, listo. Luego sigue calcio. Entonces, ¿qué más nos dice? El radio atómico del cloro es mayor que del magnesio. Entonces el radio atómico es el sentido inverso. Inverso a lo que es las energías de ionización y afinidad electrónica. Entonces, de esta manera es el radio atómico y también el carácter metálico, ¿no?
y también el carácter no metálico tiene el mismo sentido que la energía de ionización, carácter no metálico. Listo. ¿Qué más? Dice en radio atómico el cloro es mayor que el magnesio. Entonces vemos así cómo aumenta de arriba hacia abajo. Sí, sí, se puede decir que sí. Esto parece que es, ya, correcto. Ya, ¿qué más? Dice, el potasio posee mayor electronegatividad que el magnesio. La electronegatividad va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. En este caso el magnesio tendría mayor electronegatividad. Entonces esta es falsa. ¿Qué más? El catión sodio posee menor radio que el magnesio más 2. Aquí en este caso, ambos cationes, siempre el radio del catión va a ser menor que el radio del elemento neutro. Ahora vamos a ver el sodio con el magnesio. Están cercanos, el radio atómico aumenta de izquierda, de derecha a izquierda, que diga, de derecha a izquierda. Entonces el radio del sodio tendría que ser mayor, pero si le quitamos un electrón a cada uno, el radio del sodio también sería mayor. Correcto. Ya. Pero aquí le vamos a quitar un electrón más. Entonces en este caso el sodio sigue siendo mayor, ¿no? Pero nos dicen que es menor, entonces es falsa. Luego, ¿qué más? El oxígeno posee mayor afinidad electrónica que el potasio. Entonces la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces por aquí está aquí y el oxígeno tendría mayor afinidad electrónica que el potasio. Sí, se tendría, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. El potasio, a ver, su configuración es 19, claro, 4S1, ¿verdad? Correcto. Y el oxígeno es, a ver, el oxígeno 8, 1S2, 2S2, 2P4. Ah, ya. Entonces, el oxígeno es 2P4, entonces el oxígeno está por acá. Ya, a ver. Entonces dice el oxígeno, ya, esta sí sería. Ya, dice el magnesio. Ah, y acá dice el pase es mayor que el magnesio está por acá, ¿no? Bueno, el cloro, ya, el cloro, no, a ver, ¿quién dice el cloro 17? A ver, vamos a ver, cloro 17, 1S2, S2, 2P6, 3S2, 3P5. Claro, el cloro está por acá. Bueno, a ver, vamos a trasladarlo. Para este lado. Listo. Ya. Entonces, a ver, dice el radio atómico es mayor. No, el radio atómico del cloro no es mayor, el del magnesio es mayor. Entonces, esta es falsa y la última es verdadera, ¿no? ¿Sí? Sino que había ubicado mal y por eso no. Entonces la clave sería la E. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Este corresponde a lo que es enlace químico. Dice, marque la alternativa que establezca la correspondencia entre sustancia y tipo de fuerza intermolecular predominante. Entonces primero tenemos, dice cloruro de hidrógeno, nos dan la fórmula HCl. Este de aquí es un tipo de enlace. Esta molécula es polar. Entonces como es polar,
corresponde a lo que es dipolo-dipolo. Entonces este sería la A. ¿Qué más? El yodo. El yodo es una molécula apolar. ¿Y qué fuerzas intermolares tienen las moléculas apolares? Fuerzas de London. Entonces aquí sería B. Y el alcohol etílico, de hecho, que va a ser puente de hidrógeno, porque los enlaces puente de hidrógeno es cuando el hidrógeno está unido a elementos altamente electronegativos, como puede ser el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces la clave sería BCA. BCA sería la clave D. Vamos a ver el siguiente. Esto corresponde a lo que es nomenclatura. Dice así: en algunos óxidos de metales de transición, el metal puede presentar varios estados de oxidación, lo cual da como resultado la formación de un mayor número de compuestos químicos. Marque la alternativa que contenga el número de oxidación del manganeso en cada una de las siguientes especies. Entonces sabemos que el manganeso, que diga en un compuesto químico, la carga neutra tiene que ser 0. Entonces vamos a ver caso por caso. Ahora dirán, profe, ¿y si tenemos un ion con carga? Entonces la carga de todo ese ion tiene que ser, o sea, la sumatoria de cargas tiene que ser igual a la carga de dicho ion. Por eso es que tenemos acá menos 2, ¿no? Entonces aquí comenzamos por el primero. Oxígeno es menos 2, manganeso es más 2. Luego aquí, oxígeno va a ser menos 2, va a ser menos 4. ¿Cuánto le falta? Más 4. Luego aquí, oxígeno es menos 2, sería menos 6. ¿Cuánto le falta? Más 6. Entonces, ¿cuánto hay manganesos hay? 2. Entonces sería más 3. Y luego aquí, ¿no? Oxígeno va a ser menos 2 y al manganeso le vamos a poner un X. Entonces sería así. Sería menos 2 del oxígeno. Son 4 oxígenos más X. Solamente hay un solo manganeso. Es igual a ¿qué? A esta carga. Sería menos 2. Entonces operamos. Sería menos 8 más X es igual a menos 2. ¿Y X cuánto vale? 6, ¿no? Entonces esta oxidación sería más 6. Ahora veamos qué clave es. Sería 2, 4, 3, 6. 2, 4, 3, 6. Esta sería la clave, la D. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Dice así: hay reacciones químicas donde se producen sustancias parcialmente solubles o insolubles, que son precipitados. Los precipitados por lo general presentan colores típicos, los cuales permiten identificarlos con respecto a las siguientes ecuaciones químicas. Y nos dan las ecuaciones, dice: nitrato de plomo más yoduro de potasio, de ayoduro de plomo y nitrato de potasio, que es un precipitado amarillo. Y la siguiente reacción: cloruro de bismuto, ácido sulfídrico, sulfuro hidrógeno, que digan, sulfuro de bismuto y ácido, bueno, cloruro de hidrógeno, ¿no? Precipitado negro, dice acá. Dice: después de balancear, marque la secuencia correcta de verdadero o falso según corresponda. Entonces hay que balancear las ecuaciones químicas. Entonces vamos a empezar a balancear. Entonces aquí veamos qué es lo que pasa. A ver, aquí la oxidación del yodo es menos 1, el potasio es más 1. Ya. Aquí del yodo va a ser menos 1 y el plomo más 2. ¿Ya? Este nitrato va a ser menos 1, el potasio más 1. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Este nitrato, toda esta oxidación va a ser ¿cuánto? Menos 1 por 2, menos 2 y el plomo más 2. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el plomo no cambia esta oxidación. ¿Qué más? El potasio tampoco cambia y el yoduro tampoco. Entonces esta reacción
no es redox. Y es una reacción irreversible. ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha va de reactantes a productos. Entonces nos dice acá, en la primera dice, es una reacción irreversible y no redox. Y esta es verdadera. ¿Qué más dice? B es una reacción reversible y redox. La suma de coeficientes estequiométricos de los productos en A es 3. Ya, falta balancear. Como no es redox, esto lo podemos balancear también por el tanteo, ¿no? O simple inspección. Entonces veamos. Plomo, hay un plomo acá, yodo 2. Y aquí tendría que ser 2 yodos. Listo. ¿Qué más? 2 potasios, 2 nitratos y 2 nitratos. Entonces ya estaría balanceada la ecuación. Listo. ¿Qué más dice? Dice la suma de coeficientes estequiométricos de los productos en A es 3. Los productos. Estos son los productos. Entonces la suma de coeficientes efectivamente es 3. Entonces esta es verdadera. ¿Qué más nos dice? Bueno, dice B es una reacción reversible y redox. Vamos a ver. Reversible no parece, porque no tiene el otro sentido. Entonces esta sería falsa, ¿no? O sea, redox sí sería, probablemente, pero reversible no es. Entonces vamos a balancear B. Entonces vamos a poner con otro color. A ver, vamos acá. Vamos a poner los estados de oxidación con otro color para diferenciarlos. Entonces acá sería menos 1, más 2, menos 1, más 1, menos 1, más 2, más 1, menos 1. Listo. Acá sería menos 1 para el cloro y más 3 para el bismuto. Luego menos 2 para el azufre y más 1 para el hidrógeno. Acá sería menos 2 para el azufre y más 3 para el bismuto. Y para el cloro sería menos 1, hidrógeno menos 1. Ahora veamos los estados de oxidación. Bismuto no cambia su estado de oxidación. El cloro tampoco cambia su estado de oxidación. El hidrógeno tampoco. Y el azufre tampoco. Entonces tampoco es reacción redox. Porque no hay oxidación ni hay reducción. Entonces por eso también la B es falsa, ¿no? Porque dice que es reversible, no es reversible. Es redox, tampoco es redox. Entonces nos queda la última, ¿no? Dice la suma de coeficientes de la sal, dice el coeficiente estequiométrico de la sal aloidea del producto es 2, dice en B. La sal aloidea es esta, porque es un metal y un no metal, ¿no? Entonces veamos el balance. Tenemos dos bismutos, listo. Ya. 3 azufres, 3 azufres. ¿Qué más? Tenemos 6 hidrógenos. Entonces 6 hidrógenos, 6 cloros y 6 cloros. Ya está balanceada la ecuación. Entonces el coeficiente de estequiométrico sería 1 aquí en este caso, ¿no? Entonces no sería correcta la última premisa, ¿no? Nos dicen que es 2 el coeficiente estequiométrico y el cual es 1. Entonces sería falsa también, ¿no? Entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces verdadero, falso sería la clave, la C, ¿no? Esa sería la clave. Listo. Entonces vamos a cambiar aquí. Al siguiente ejercicio. Dice, la forma más sencilla de preparar en un laboratorio cloro gaseoso es añadir
ácido clorhídrico concentrado al permanganato de potasio sólido. El cloro en estado gaseoso es altamente venenoso, pues una concentración elevada puede resultar letal cuando se está en exposición alrededor de 30 minutos. Con respecto a la ecuación química, y nos dan la ecuación química, después de balancear, marque la secuencia correcta, verdadero o falso, según corresponda. Entonces primero vamos a balancear. Entonces primero, para balancear, primero tenemos que identificar los estados de oxidación. Entonces sería menos 2 más 1 más 7 menos 1 más 1. Aquí el cloro, como es estado libre, sería 0. Acá cloro menos 1, manganeso más 2. Cloro menos 1, potasio más 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. ¿Qué más? Ahora veamos. El potasio no cambia su estado de oxidación. El manganeso sí. El manganeso se reduce, ¿no? Listo. ¿Qué más? El oxígeno no cambia. El hidrógeno tampoco. El cloro sí. El cloro se oxida, ¿no? ¿Y qué más? No tenemos nada más. Listo, entonces ya podemos empezar a balancear, ¿no? Entonces tenemos, a ver acá, el KMnO4 que pasa a MnCl2. Y luego, ¿qué más? Tenemos el ácido clorhídrico y que pasa a cloro. Listo. Entonces acá es su estado de oxidación, ¿cuánto es? Aquí del manganeso es más 2. Y aquí de este manganeso, a ver acá más 2. Y aquí más 7. Entonces aquí había un truco, ¿no? Donde hay cuánto se reduce su estado de oxidación en 5, ¿no? Entonces el lado del mayor es donde se ponen los electrones, ¿no? Entonces sería aquí más 5 electrones. Listo. Luego veamos aquí. El cloro es menos 1 y el cloro 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué más falta? Falta, acá hay 2 cloros, entonces aquí hay 2. Listo. Ahora sí, la cantidad de cloros está igual. ¿Qué más? Tenemos lo siguiente. Aquí es menos 1 a 0, entonces un electrón ha sido transferido. Entonces ese electrón, ¿cuál es mayor? ¿Menos 0 o más 1? Aquí, más un electrón. Y luego tenemos que buscar una manera de cómo eliminar esta cantidad de electrones transferidos, ¿no? Por eso es que multiplicamos a cada ecuación por un factor, ¿no? Entonces aquí es 1 y aquí es por 5. Entonces aquí tendría que ser todo por 5 y aquí por 1. Entonces aquí nos quedaría de esta manera, ¿no? Sería 5 electrones y los 5 electrones se van a simplificar al momento de que de sumar las ecuaciones y volver a reescribir la ecuación. Entonces vamos acá, se elimina y luego volvemos a reescribir la ecuación. Entonces aquí sería KMnO4 más, ¿qué más? El HCl. Ya, HCl, acá hay 2, pero por 5 sería 10, ¿no? 10, ¿no? 10 sería. Ya, listo. ¿Qué más? Esto nos da cloro. ¿Cuántos cloros hay? 1 por 5, 5 también, ¿no? 5 cloros. Listo. ¿Qué más? Cloruro de manganeso, que solamente hay uno. ¿Qué más? Cloruro de potasio, que hay uno porque no está acá. Y esto lo vamos a balancear por simple inspección. ¿Qué más? Y las aguas. Listo. Entonces este método nos ayuda a acelerar lo que es el balance de ecuaciones químicas. Entonces veamos. A ver, vamos a ver.
tenemos potasio, un potasio, listo. Manganeso aquí, manganeso acá, listo. 4 oxígenos y por aquí ya 4 oxígenos, ya. 10 hidrógenos. Aquí hay cuántos, acá hay 8, ¿no? Entonces eliminamos, ¿no? 5, ya. Y luego al final se van a reacomodar los oxígenos, ¿no? Vamos a ver. 10 cloros, acá hay 10 cloros y acá hay 12 cloros y acá hay más todavía, ¿no? Entonces todavía falta balanceado, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces aquí sería, a ver, vamos a ver. Tenemos 4 oxígenos, ajá. A ver, hay algo que me he olvidado. 5 cloros, ya. 5 HCl, son ya. Ya, hasta ahí todo está bien. Entonces, vamos a ver. Acá hay hidrógenos, acá hay 10. Ya. Vamos a ver. Entonces aquí podríamos disminuir la cantidad de cloros, ¿no? Porque tenemos acá, a ver, 5 oxígenos o 4. A ver, vamos a ver cómo lo dejamos. Si nos queda en 4, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, sería 8 hidrógenos. Ya, vamos a ver acá un 8. 8 cloros. Aquí ya no sería 5. Vamos a probar acá. Ya, entonces 4 oxígenos, 8 hidrógenos, ya. 8 cloros. Potasio, ya está. Manganeso, también ya está. Oxígeno, 4, 4, ya está. Ya. Nos quedarían los hidrógenos. Hidrógenos, 8 hidrógenos, ya está. Los cloros, a ver, acá hay 8 cloros. Y aquí hay 1. Acá hay más 2. Sería 3. Ya. Claro, 1 más 2 sería 3. ¿Y cuántos cloros nos faltan? Nos faltan 5. Entonces sería 5 medios, ¿no? Y todo lo multiplicamos por 2, ¿no? Porque no puede quedar valores fraccionarios, ¿no? Tiene que ser valores enteros. Entonces sería 2 acá, acá 16, aquí 5, aquí 2, aquí 2 y aquí 8, ¿no? Entonces vamos a comprobar. 2 potasios, 2 potasios. Oxígenos, 8 oxígenos, 8 oxígenos. 16 cloros y aquí hay 10, 5 por 2, 10, más 4, 14, más 2, 16 cloros. Muy bien, ya. ¿Qué más? Y ya estaría balanceado, ¿no? Ya están los cloros, potasios, ya estaría balanceada la ecuación. Los coeficientes serían 2, 16, 5, 2, 2, 8. Listo. Y nos dicen las premisas. Dice, la primera dice, el cociente entre el coeficiente estequiométrico del agente reductor y del agente oxidante 5. Ah, ya. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Este manganeso más 7 a más 2 se ha reducido. Entonces esta es la forma reducida porque se ha reducido y este de aquí es el agente oxidante. Listo. Ahora en la siguiente semireacción tenemos el cloruro, el cloro de menos 1 a 0 que se ha oxidado. Entonces esta es la forma oxidada y el ácido sería el agente reductor. Entonces, ¿qué nos piden? El cociente, dice, entre el coeficiente estequiométrico del agente reductor. El agente reductor es el ácido. Entonces, el agente reductor tiene como coeficiente 16, ¿no? Ya, 16. Y el agente oxidante es el permanganato. Y el permanganato, ¿cuánto de coeficiente tiene? 2. Entonces, el cociente, ¿cuánto viene a ser? 8. Entonces, la primera es falsa. Dice, la forma oxidada
Es el cloro gaseoso, correcto, el cloro gaseoso es la forma oxidada, esta es verdadera. ¿Qué más? Dice, se transfiere 2 moles de electrones por cada mol de cloro gaseoso. Vamos a ver, 1 mol de cloro gaseoso, a ver. Ya, acá está. 1 mol de cloro gaseoso se transfiere 2 moles de electrones, ¿no? A ver, vamos a ver. 1 mol de cloro gaseoso se transfiere, no, aquí es falso, ¿no? A ver, no, aquí está. A ver, cloro gaseoso y 2 acá, ¿no? 2 moles de electrones, sí, ¿no? Sería verdadero, me parece. Vamos a ver. Ya. El coeficiente estequiométrico del agua es 8, correcto, es 8, verdadero. Entonces veamos acá. La clave, ¿cuál sería? La clave E sería la E. Listo. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El dicromato de potasio es un sólido cristalino anaranjado rojizo, soluble en agua. Es utilizado en la producción de productos pirotécnicos, explosivos, colorantes, para el curtido de pieles e inhibidor de corrosión. Dicha sustancia presenta la siguiente composición. Dice que el potasio tiene 26,6%. El cromo, ¿cuánto? 35,4%. Y el oxígeno, ¿cuánto? 38%. Entonces nos piden la fórmula verdadera de dicha sustancia si el peso fórmula es ¿cuánto? 294. O sea, es decir, nos piden la fórmula molecular. Entonces primero vamos a ver los porcentajes, ¿no? Hay que comprobar si los porcentajes suman 100%. Entonces, sumando, sí suman 100%. Entonces, para hallar la fórmula empírica, ¿no? Este problema pertenece a fórmula empírica. Entonces, el potasio, primero, vamos a hallar la fórmula empírica. A ver, con el potasio, si era 26,6 entre el potasio, ¿cuánto es? 39. Luego tenemos el cromo. El cromo es 35,4 y el peso del cromo, ¿cuánto es? 52. Y finalmente el oxígeno es 38% y entre su peso atómico, que es 16. Entonces vamos a operar cada uno y nos sale, ¿no? Un valor, ¿no? Vamos a ver. Aquí nos sale 0,682. El siguiente, 0,680. Bueno, por ahí cercano. Y el siguiente, 2,375. Ahora, ¿qué más falta? Tenemos que dividir a todos esos números por el menor de cada uno, ¿no? ¿Para qué? Para determinar el número de átomos, ¿no? De la fórmula empírica. Entonces lo dividimos entre 0,680 cada uno y nos va a dar la cantidad de átomos, ¿no? Entonces aquí sería 1, aquí sería 1 y aquí, a ver, sería 3,5. Pero no puede quedar así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 2, ¿no? A todos lo multiplicamos por 2 para que sean valores enteros, ¿no? Entonces eso sería 2, 2, 7. Entonces la fórmula sería, la fórmula empírica sería K2, CR2 o 7. Y veamos su peso molecular. A ver, su peso molecular o peso fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a ver, 39 por 2 más 52 por 2 más 16 por 7. Y nos da exactamente 294. Entonces vemos que la fórmula, el peso molecular del compuesto con fórmula empírica
coincide, ¿no?, con el peso fórmula. Entonces la fórmula empírica va a ser igual que la fórmula molecular, ¿no? Entonces la fórmula verdadera o fórmula molecular sería K2CR2 o 7. ¿Cuál sería la clave? La D. Listo. Siguiente. Dice así. El sulfato ferroso es una sal que se emplea como suplemento en la prevención o tratamiento de anemia. Esta sal se puede obtener mediante la siguiente reacción y nos dan esta ecuación. Dice, determine cuántos gramos de sal oxisal se obtienen, es decir, la sal oxisal es este compuesto, ¿no?, es sulfato de hierro. Si reacciona 13,5 gramos del hidróxido, significa el hidróxido de hierro, con cantidad suficiente del ácido. Y nos dan los pesos, ¿no? Entonces este problema es de estequiometría. Entonces primero vamos a escribir la ecuación. Y luego tenemos que balancearla, ¿no? Entonces vamos a ver. Un hierro, sulfato, sulfato, ¿ya? Aquí hay 2 hidrógenos más 2 hidrógenos serían 4 hidrógenos, ¿eh? Entonces aquí sería 2 aguas. Listo. ¿Qué más? Tenemos acá 2 oxígenos más 4 serían 6. Acá serían 4 oxígenos más 2 serían 6 oxígenos. Entonces hasta ahí los oxígenos están balanceados. Los hidrógenos también, ¿no? Acá hay 2 y 2, 4, 4. Ya, está bien. El hierro, los sulfatos, ya. Entonces ya está balanceada la ecuación. Entonces nos queda hacer los cálculos estequiométricos. Entonces nos dicen cuántos gramos de sal oxisal se obtienen. Entonces sería el peso de esta sal, del sulfato de hierro, entre, aquí vamos a aplicar lo que es la ley de Proust, ¿no? Tenemos que en toda ecuación química tenemos una ecuación A más B nos da C más D. Entonces al momento de balancear la ecuación tenemos así, de esta manera, ¿no? Cuando se balancea la ecuación tenemos así estos coeficientes, ¿no? A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Esto es cuando la ecuación está balanceada. Entonces en la ley de Proust nos dice que las moles de cada sustancia es directamente proporcional a su coeficiente, es decir, las moles de A sobre su coeficiente es igual a las moles de B entre su coeficiente es igual a ¿qué? Las moles de C entre su coeficiente igual a las moles de D entre su coeficiente. Pero el número de moles a que es igual es el peso entre el peso molecular. Entonces esto lo trasladamos a esta equivalencia. Entonces mole sería peso entre peso molecular, es decir, sería peso de A, coeficiente y el peso molecular de A que queda abajo. Entonces para todo esto se va a repetir el mismo proceso, ¿no? Entonces hacemos esta equivalencia y con eso sale lo que es el ejercicio, ¿no? Listo. Entonces si el peso del sulfato de hierro entre el coeficiente 1, que ya no se pone por el peso molecular. Acá nos dan el peso molecular. Sería 152. Es igual. Nos piden. Dice que reacciona 13,5 gramos del hidróxido. Sería el peso de acá que nos dan 13,5. Coeficiente, ¿cuánto va a ser? 1. ¿Ya? El peso molecular nos dan como dato. ¿Cuánto es? 90. Entonces operando y nos sale el peso de sulfato de hierro. Entonces, a ver, vamos a ver cuánto sale. 152 por 13,5 entre 90. Y nos sale 22,8 gramos, ¿no? Vamos a buscar las alternativas y sería la clave E. No, perdón, a ver, por 10, sí, 22,8, ¿no? Porque es 2,28 por 10 a la 1. Sí, exacto. La clave, la E. Listo.
Vamos a ver otro ejercicio. Dice así. Se hace reaccionar 5 gramos de óxido de calcio con 8 gramos de ácido clorhídrico según la reacción y nos dan la ecuación. Dice, determine cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar. Y nos dan como datos los pesos atómicos de cada uno, ya. Entonces, primero vamos a balancear la ecuación. Tenemos esta ecuación. Ya. A ver. Ya está balanceada la ecuación. Ya nos dieron balanceada la ecuación. Así parece ser. A ver, vamos a ver. Hay que comprobar. Calcio, calcio, ya. Cloro, 2 cloro, 2 cloro, 2 hidrógenos, 2 oxígenos. Listo, está balanceado, sí. Nos dicen que se reacciona 5 gramos de óxido de calcio y 8 gramos de ácido clorhídrico. Entonces igual aquí aplicamos lo mismo, ¿no?, que lo anterior, ¿no?, de la ley de Proust, y se supone que aquí, por ejemplo, esto es cuando todas las sustancias reaccionen, ¿no?, es decir, cuando se consuma esto totalmente y esto también totalmente. Pero aquí no va a pasar eso, ¿no? Aquí una de las sustancias se va a consumir totalmente, entonces va a ser el reactivo limitante. Y sabemos que el reactivo limitante es la sustancia que controla la reacción. Entonces tenemos acá 5 gramos de óxido de calcio entre coeficiente, que es 1, el peso molecular, ¿cuánto es? 40 más 16, 56. Listo. Aquí, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico? 8. Coeficiente, ¿cuánto es? 2. El peso molecular de todo esto, ¿cuánto es? 36,5. Ahora vamos a ver cuánto nos da estos cocientes. Vamos a ver, 5 entre 56. Nos da el primero 0,089. Listo. El siguiente, a ver, nos da 8 entre 2 por 36,5. Nos da 0,109. Entonces, ¿cuál es menor? Efectivamente, el menor es este de aquí, ¿no? Este valor. Entonces, este es el reactivo limitante, ¿no? Este es el reactivo limitante. Entonces, esto de aquí es el reactivo en exceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden? Determinar cuántos gramos del reactivo en exceso quedan sin reaccionar. Entonces, trabajamos con esta equivalencia. Entonces, primero tenemos 5 gramos que va a reaccionar. Luego, entre coeficiente 1 por el peso molecular 56 es igual a que el peso de HCl que va a reaccionar, correcto, entre el coeficiente 2 por el peso molecular, que es 36,5, y de aquí obtenemos el peso de ácido que reacciona. Y como tenemos el peso de ácido que se utilizó, que son ¿cuánto? 8 gramos, la diferencia nos va a dar el peso de ácido en exceso, y esa sería la respuesta. Entonces vamos a calcular el peso de ácido que reacciona. Entonces el peso de ácido que reacciona es 6,5 gramos. Entonces el peso de ácido en exceso sería 8 gramos menos 6,5 gramos. Sería 1,5 gramos. ¿Y la respuesta cuál sería? A ver, ¿cuál clave? Sería la clave E, sería, ¿no? 1,5 por 10 a la 0, ¿no?, que es 1. Entonces la clave, la E. Veamos siguiente ejercicio. El clorato de potasio es una sal cristalina blanca. Se emplea mayormente como oxidante en la pirotecnia y explosivos. Esta sustancia, al estar expuesto al calor, se descompone mediante la siguiente reacción. Y nos dan la reacción química ya balanceada, nos dan, ¿no? Entonces vamos a escribirla.
Listo. Dice así: si se calienta 61,25 gramos de la sal oxidal al 40% de pureza. La sal oxidal es esta, pues, ¿no? Porque es un metal, un no metal y oxígeno. Y nos dice también si se calienta. Claro, esto se calienta, aquí está el símbolo de calor. Y nos dicen cuántos litros de oxígeno se tienen medidos a condiciones normales. Entonces acá ponemos el peso, 61,25 y al 40% de pureza. Entonces sería por 0,4, ¿no? Ya directo. Y abajo va que el coeficiente y el peso molecular. ¿Cuánto nos dan? 122,5. Ahora dice, ahora podemos usar esto. Sabemos que una mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿cuánto ocupa? 22,4 litros. Entonces, un volumen o n moles, ¿qué volumen ocupa, no? Entonces de aquí despejamos el número de moles, ¿no? El número de moles va a ser acá igual a volumen entre 22,4 litros. Entonces, igual manera, ¿no? Para la ley de Proust hacemos lo siguiente. Entonces tenemos así, ¿no? Tenemos la ley de Proust, moles de A, ¿no? Moles de A entre coeficiente, moles de B entre coeficiente, moles de C entre coeficientes, igual moles de D entre coeficiente. Entonces usamos esto y lo reemplazamos, ¿no? Entonces nos queda volumen de A entre coeficiente por 22,4 litros, ¿no? Así nos queda de esta manera. Entonces esto podemos aplicar aquí y el ejercicio va a salir de inmediato. Entonces nos piden el volumen de oxígeno a condiciones normales. Sería volumen de oxígeno a condiciones normales entre coeficiente, que es 3 por 22,4. Operando todo eso nos va a dar el volumen de oxígeno a condiciones normales. Ahora vamos a ver cuánto sale. A ver, 125 por 0.4 por 3 por 22,4 entre 2 por 122,5 y nos da 6,72 litros. Y esa sería la respuesta. Ahora, ¿qué clave? La clave C. Listo. Siguiente ejercicio. Dice así: cuando un proceso ocurre a volumen constante, se dice que es un proceso isocórico. Claro, a volumen constante es isocórico, isovolumétrico o isométrico. Aplicando la ecuación de estado es posible obtener la fórmula correspondiente a la ley que rige los procesos isocóricos. Dice, halla la presión en milímetros de mercurio de un gas a la temperatura de 67 grados Celsius si a la temperatura de 52 grados soporta una presión de 800 milímetros de mercurio. Entonces tenemos así, presión, volumen, temperatura, ¿no? Estas condiciones iniciales y las condiciones finales. Y si nos dicen que es isocórico, entonces el volumen es constante, por lo cual el volumen se estaría cancelando, ¿no? Y nos queda esta equivalencia, ¿no? Este es inicial, inicial, este es final y este es final. Listo. Entonces con eso ya salió el problema. Nos dicen haya la presión en milímetros de mercurio de un gas que a la temperatura es 67, ¿no? La temperatura, presión no sabemos ya, que es la final. Temperatura, ¿cuánto? 67 más cuánto, más 273, listo. Y nos dice que a 52 grados, que sería 52 más 273, soporta cuánto, 800 milímetros de mercurio. Y listo, con eso ya nos sale la presión final en milímetros de mercurio. Ahora vamos a operar. Y nos sale la presión final 800, redondeando 837 milímetros de mercurio, ¿no? Y la clave sería la D.
Siguiente ejercicio. Dice, un balón hermético contiene 4 o 8 kilogramos de oxígeno, que ocupan un volumen de 82 litros a una temperatura de 27 grados Celsius. Determina la presión en atmósferas y el volumen en litros que ocupará este gas a condiciones normales, ¿no? Entonces, para este ejercicio nos piden la presión y volumen, ¿no? A condiciones normales. Entonces, a condiciones normales se refiere que la temperatura, ¿cuánto va a ser? 273 Kelvin, ¿no? Esa va a ser la temperatura. A ver. Ya. Entonces veamos. Para esto de acá podemos hacer lo que es, a ver, vamos a ver. Nos dan el peso, nos dan el volumen, nos da la temperatura. Podemos ya podríamos aplicar la ecuación pavo ratón. Ahora vamos a ver qué sale. Pavo ratón. La presión no sabemos ya. Volumen 82 ya. R es 0,082. La temperatura es 27 más 273 sería 300. Y las moles, ahí está. Las moles, esto lo calculamos por moles es igual a peso entre peso molecular. Entonces el peso, ¿cuánto nos da? 4,8 kilogramos. Pero un kilogramo, ¿cuánto es? 10 al cubo gramos. El peso tiene que estar en gramos. Correcto. ¿Qué más? Y el peso molecular, ¿cuánto es? 32, ¿no? Que va abajo, ¿no? Entonces con eso ya operando nos va a salir la presión en atmósfera, ¿no? Vamos a ver. Sería, vamos a calcular, 0.082 por 300 por 4.8 por 10 al cubo entre 32 y entre todo este 82. La presión nos sale, ¿cuánto? 45 atmósferas, ¿no? Listo. Ya. Ahora nos piden el volumen en litros que ocupará este gas a condiciones normales. Vamos a ver. Ya, una mol. Ahora vamos a ver, podemos hacer de esta manera. Una mol ocupa en condiciones normales, ¿cuánto? 22,4 litros. ¿Y qué volumen ocupa este número de moles, ¿no? ¿Cuántas moles tenemos? Sería 4,8 por 10 al cubo entre 32, ¿no? Entonces operando nos va a salir el volumen. A ver, vamos a ver. 4.8 por 10 al cubo entre 32 por 22.4. Y nos sale el volumen 3.360 litros. Listo. Tenemos el volumen, tenemos la presión y la clave. A ver, ¿cuál sería? La clave, la B sería. Listo. Aquí no fue necesario usar este dato, ¿no? De temperatura 273, ¿no? Para nada, no sirvió. Listo. Solamente nos pedían a condiciones normales el volumen, con esta equivalencia sale, y la presión, ¿no? A partir de la ecuación pavo ratón. Ya, entonces sigamos, siguiente ejercicio. Ya. Dice así: en la siguiente mezcla gaseosa, calcule la presión parcial del hidrógeno en atmósferas. Entonces, para calcular la presión parcial, tenemos que tener la presión total. Entonces, tenemos la presión total,
Ahora la presión parcial es la presión que ejerce cada gas en la mezcla gaseosa. Y para eso necesitamos lo que es la fracción molar, ¿no? Es decir, las moles que ocupa cada componente con respecto a las moles totales. Entonces la presión de hidrógeno, que sería la presión parcial, es igual a la fracción molar por la presión total. Listo. Entonces acá nos dan justamente los pesos de cada componente y con eso podemos calcular el número de moles, ¿no? Entonces las moles totales sería, a ver, primero con oxígeno, peso de oxígeno 16, peso molecular 32, luego peso de nitrógeno 14, peso molecular ¿cuánto es? 28, más peso de hidrógeno 2, peso molecular 2, ¿no? Entonces con eso hallamos las moles totales. Acá es un medio, acá es un medio, sería 1 más 1, 2, listo. Entonces la fracción de hidrógeno, la que diga las, a ver, sería en este caso las moles, ¿no?, de hidrógeno. Entre las moles totales sería la fracción de hidrógeno, ¿no?, la fracción parcial, ¿no? Entonces sería moles totales, ¿cuánto es? 2. Y las moles de hidrógeno, nos dicen de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuántas moles de hidrógeno tenemos? Un medio, ¿no? Sería un medio, ¿no? Un medio entre 2, ¿cuánto es? Sería 0,25, ¿no? 0,25. Ya. Entonces, la presión parcial del hidrógeno, ¿no?, sería la fracción molar del hidrógeno, que diga acá la fracción molar, claro, fracción molar es un medio entre 2, claro, porque son, aquí ¿cuánto es? Esto es un medio, ¿no? Esto también es un medio, esto es 1, ya. La fracción molar, que sería 0,25 por la presión total, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto viene a ser ese resultado? 2,5, ¿no? Entonces la clave sería la B. Listo. Vamos a ver siguiente. Siguiente ejercicio. El dicromato de potasio es una sustancia utilizada en la galvanotecnia. Por ejemplo, es usada para cromar metales. En este proceso se utiliza una solución al 15% en peso. Determine la masa en gramos de solvente presente en 200 gramos de solución. Entonces nos dan el peso de solución, que viene a ser 200 gramos. Y nos piden la masa del solvente, ¿no?, en 200 gramos de solución. Y dice que la solución está al 15% en peso, ¿no? ¿Qué significa? Que el peso de soluto es el 15% y el resto es el solvente, ¿no? Entonces, como es el 15%, la diferencia sería el 85%, ¿no? Porque el 15% es del soluto, ¿no? Y el 85% es del solvente. Entonces este es el peso de la solución, lo multiplicamos por 0,85 y nos da el peso de solvente. Entonces operando, ¿cuánto sale? 170 gramos, ¿no? La clave, la C. Siguiente. El bicarbonato de sodio es una sal oxidal ácida que en solución al 8,4% en peso volumen es llamada solución hipertónica, que se utiliza para la corrección de acidosis metabólica severa, ya que eleva la concentración de CO2 en el organismo. Determine la concentración molar de esta solución hipertónica. Entonces tenemos lo siguiente, hay una fórmula, ¿no? Molaridad, porque nos piden concentración molar, y concentración molar lo que es la molaridad. Entonces molaridad es densidad por 10 por el porcentaje entre el peso molecular, ¿no? Aquí, bueno, nos dan la densidad, no nos dan la densidad, ¿no? Nos dicen el peso, pero lo podemos sacar, ¿no? Dice 8,4%,
peso entre volumen, ¿no? A ver, vamos a ver. 8,4% de peso entre volumen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que 8,4 gramos se ubica en un volumen de ¿cuánto? De 100 mililitros. Eso quiere decir la equivalencia. Listo. Ya. Entonces, con eso podríamos determinar, ¿no?, la molaridad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si en 100 mililitros hay 8,4 gramos, bueno, esto de acá ya no serviría esta fórmula, ¿no? De hecho que no va a servir. Vamos a borrarla. A ver. Listo. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, miren. A ver acá. Si en 100 mililitros hay 8,4 gramos, significa que en un litro, ¿cuántos gramos hay? 84 gramos, ¿no? Se mantiene el mismo porcentaje en peso en volumen. Entonces con esto ya podemos hacer lo que es la molaridad, porque la molaridad es igual a ¿qué? Moles entre volumen. ¿En qué? En litros. Ya, pues tenemos el volumen 1 litro. Ya. Entonces, molaridad es 1 litro y las moles, ¿no? Acá, ¿cómo sería? Las moles es igual a peso entre peso molecular. Entonces, el peso molecular, ¿cuánto es? Peso entre peso molecular. Entonces, peso molecular, ¿cuánto es? 84 gramos por mol, ¿no? Bueno, 84 nada más lo ponemos. ¿Y el peso cuánto es? 84. ¿El cociente cuánto viene a ser? 1. Entre 1, 1. Entonces la molaridad es 1. Listo, ya salió. Entonces la clave, ¿cuál es? La clave, la C. Siguiente. En una práctica de laboratorio, un alumno va a realizar una titulación entre el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico, ¿ya? Pero lamentablemente, dice, derrama 25 mililitros de hidróxido 0,2 molar y para deneutralizar lo derramado se agrega 20 mililitros de ácido sulfúrico 0,1 molar según la siguiente reacción. No es la reacción. Dice al respecto, marque la secuencia correcta, verdadero o falso. Vamos a ver. Dice, en una práctica de laboratorio un alumno va a realizar una titulación entre hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. Claro, eso es una base y un ácido que se titulan, ¿no? Pero lamentablemente dice, derrama 25 mililitros ¿de quién? Del hidróxido, ¿no? ¿Cuánto? 0,2 molar. Y para neutralizar lo derramado se agrega ¿cuánto? Dice que le va a agregar ¿cuánto? 20 mililitros. ¿De quién? De ácido sulfúrico, ¿no? 0,1 molar, dice. Ya. Entonces tenemos la reacción. Bueno, aquí la reacción es una reacción de neutralización. Acá solamente se igualan el número de equivalentes, ¿no? El número de equivalentes del hidróxido va a ser igual a ¿qué? Al número de equivalentes del ácido, ¿no? Ya. Entonces la normalidad del ácido queremos que neutralizar ¿qué? El hidróxido, ¿no? Entonces sería normalidad sería 0,2 por el volumen. ¿Cuánto es? 25. Y aquí tendría que ser igual, ¿no? Vamos a ver. Aquí vamos a operar 0,2 por 25, ¿no? Sería 5. 5 que en este caso, como el volumen es mililitros, ¿no? 25 mililitros, sería 5 miliequivalentes, porque el volumen está en mililitros, nada más, correcto. Ya, y aquí, a ver acá que dice, del ácido dice, ya, acá, bueno, acá no siempre va a ser igual, bueno, acá entonces vamos a borrar esta parte. Ya. ¿Cuánto dice? 20 mililitros
y 0,1 molar, que en normal es ¿cuánto? 0,2 normal, ¿no? Porque la es normalidad por volumen. Para el hidróxido de sodio la molaridad y la normalidad van a ser iguales, ¿no? Pero para el ácido sulfúrico, ¿no?, la normalidad es molaridad por el parámetro, ¿no? Entonces tenemos que la molaridad del ácido, ¿cuánto es? 0,1. El parámetro es 2, entonces la normalidad es 0,2. Entonces sería 20 por 0,2 sería 4. 4, como está en mililitros, 4 miliequivalentes, ¿no? Y esto pasándolo a equivalentes, ¿no?, sería aquí, ¿no? Sería, en este caso, sería un equivalente 10 al cubo miliequivalentes, ¿no? Entonces, operamos, sería 0,004 equivalentes, ¿no? Y acá dice, se utilizó 0,02 equivalentes de ácido, es 0,04. Entonces es falsa la primera. A ver. Ya. Ah, ya salió. Entonces la primera es falsa. Dice, se neutralizan por completo los 25 mililitros de hidróxido. Vamos a ver. Acá salía 4 mil equivalentes. Ya. Y acá 5. Se supone que acá tiene que haber ¿cuántos? 5 miliequivalentes, ¿no? Para que se neutralice por completo. Y solamente se han utilizado 4. ¿Qué quiere decir? Que no se ha neutralizado por completo el hidróxido. Entonces es falsa, ¿no? Esto de acá es para neutralización completa, ¿no? Pero no ha ocurrido eso, ¿no? Porque ¿cuántos mil equivalentes se obtuvieron? Se obtuvieron 4, ¿no? Y en el otro caso 5. Ya. ¿Qué más? La solución final posee un carácter ácido. Falso, porque aquí el ácido ya se neutralizó por completo, pero ha quedado base, ¿no? Entonces la solución final tiene carácter básico, ¿no? Entonces es falso también. Y la clave sería la A. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este es un ejercicio de cinética química, ¿no? Este capítulo no se llegó a dictar, ¿no?, porque no fue uno de los más pedidos, pero acá en el seminario se va a colocar justamente un ejercicio de cinética. Entonces para este problema dice así: el curso de una reacción química se evalúa en función a los cambios en la energía de las sustancias y el tiempo en el cual se desarrolle la reacción, y permite evaluar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Dice, analice el gráfico completo y marque la alternativa incorrecta. Entonces tenemos acá esta reacción. En A, en el punto A, vamos a volver a graficarlo. Ya. Entonces tenemos acá el punto A, el punto D, esto de acá, todo esto es el punto B, y el punto C, a ver, es esto de acá, ¿no? A ver. Ya. Ya, primero vamos a tener lo siguiente. A ver. Esta de acá, la primera energía, este en punto A, es la energía de reactantes. Porque acá comienza la reacción y aquí culmina la reacción. Este es el tiempo y esta es la energía, ¿no? La energía en la reacción química. Entonces, en A, la energía de reactantes. Y entonces la reacción química va avanzando, 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 avanzando y termina aquí. En el punto D es la energía de ¿qué? De productos. ¿Qué más tenemos? Tenemos para una reacción química la entalpía, ¿no? La entalpía es igual a la energía de productos menos la energía de reactantes, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar el signo de la entalpía. Podemos inventar números, ¿no? Por ejemplo, este valor se ve que está más abajo. Entonces le ponemos, aquí le vamos a poner 10, le vamos a poner. ¿Ya? Aquí que sea 10. Y aquí que sea 20. Entonces 10 menos 20, la entalpía va a ser menos 10. Y si es negativa la entalpía,
es una reacción que exotérmica, ¿no? Ya, ¿qué más? Tenemos la energía de activación. ¿Cuál es la energía de activación? Es la mínima energía que se necesita para que se produzca la reacción química. Y esa energía de activación viene desde la energía de reactantes, que es de la mínima de aquí, al inicio de la reacción, hasta el punto más alto, ¿no? Que se llama complejo activado, ¿no? Entonces B es la energía de activación. ¿Qué más? A ver, vamos a ver las claves ahora. ¿Corresponde el mecanismo de una reacción exotérmica? Correcto, es exotérmica. B es la energía de activación. Correcto, ajá. Para formar el complejo activado, eso es verdad. Dice, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. La energía de reactantes es mayor que la energía de reactantes, sí, es mayor, claro. Justamente acá hemos determinado la diferencia, ¿no? Listo. A ver, energía de reactantes es A, ¿sí? Energía de productos es D. Ajá. Ya, correcto. Dice, C corresponde a la energía de la reacción, es decir, la entalpía. Productos menos reactantes. Claro, sería este valor. Productos menos reactantes, este valor, ¿no? Es correcto. Dice, cuando se incorpora un catalizador aumenta la energía de activación. Esta es falsa porque los catalizadores aceleran la reacción química. Entonces si le agregamos un catalizador, la energía de activación va a disminuir hasta una altura más o menos aquí, donde estoy marcando con verde. Esto de acá es con catalizador, ¿no? La energía de reactantes se mantiene, ¿no? Pero hasta llegar al complejo activado disminuye. Entonces la energía de activación disminuye, en ningún momento aumenta. Entonces esa sería la falsa, ¿no? La incorrecta. Entonces la clave es la E. Vamos a ver, siguiente. Este de electrólisis. Dice, una corriente eléctrica constante fluye durante 2 horas a través de 2 celdas electrolíticas conectadas en serie. Una de ellas contiene una solución de nitrato de plata y la otra una disolución de cloruro de cobre. Durante este tiempo se deposita 1 gramo de plata en la primera celda, determine la masa en cobre en gramos y la intensidad de la corriente en amperios. Entonces tenemos que para celdas conectadas en serie, entonces el número de equivalentes del nitrato de plata va a ser igual a ¿qué? Al número de equivalentes del cloruro de cobre. Entonces para este caso vamos a ver, dice que se depositó 1 gramo de plata en la primera, entonces sería peso, coeficiente, bueno, aquí sería, como es número equivalente, sería peso, el número equivalente es a que es igual, el peso entre el peso equivalente, correcto. Entonces el peso, ¿cuánto nos da? 1 gramo, el peso equivalente sería, el peso molecular de la plata sería, ¿cuánto? 108. Y el parámetro de la plata es 1, ¿no? Acá es más 1. Y acá del cobre es más 2, ¿no? Porque este es menos 1. Listo. Entonces es igual a que el número equivalente del cobre. Sería el peso de cobre entre el peso molecular, que sería ¿cuánto? 63,5 sobre 2, ¿no? Entonces con eso nos sale el peso de cobre. Vamos a ver. Vamos a operar. Nos sale 0,294 gramos. Ahora nos falta ¿qué? La intensidad de corriente. Entonces podemos hacer lo siguiente. El peso que se deposita es igual a ¿qué? La intensidad por el tiempo, pero el peso equivalente entre 96.500. ¿Cuánto se depositó de plata? 1 gramo, ¿no? La intensidad que nos piden no sabemos. ¿Ya? ¿Qué más? El tiempo, 2 horas. 2 horas. Pero sería 1 hora, ¿cuánto? 3600 segundos, porque el tiempo siempre tiene que estar en segundos. El peso equivalente de la plata sería 108 entre 1. Listo. Y todo esto sobre ¿cuánto?
96.500. Entonces operando nos va a salir la intensidad. Vamos a ver. Sería, a ver, vamos a operar 96.500. 2 por 3.600 por 108. Ya, la intensidad sería 0,124 amperios. Entonces, ¿qué clave sería? La clave, la D. Siguiente. Y este es ya el último ejercicio. Con esto ya estaríamos acabando el seminario. Dice así. La electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio produce cloro en el ánodo según la siguiente reacción. ¿Ya? Dice, si se pasa una corriente eléctrica constante a través de dicha solución, durante 1000 minutos se liberan 42,6 gramos de cloro. Determine la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. Entonces tenemos que, igual, el peso depositado es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente entre ¿cuánto? 96.500. Entonces, ¿cuánto se libera? 42,6 gramos, ¿no? Es igual a la intensidad que no sabemos por el tiempo, dice 1000 minutos, ¿no? Ya. Y que sabemos que el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, 1 minuto 60 segundos, ¿no? Ya. Peso equivalente del cloro sería el peso molecular, ¿cuánto? 71, ¿no? ¿Y cuántos electrones transferidos hay? 2. Listo. ¿Y entre cuánto? 96.500, ¿no? Todo. Entonces operamos y nos va a salir la intensidad, ¿no? A ver cuánto sale. Sería 96.500 por 42,6 sobre 1000 por 60 por 35.5, ¿no? Y nos sale la intensidad 1,93 amperios, ¿no? Y sería la respuesta y la clave sería la A. Listo. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya hemos resuelto todo lo que es este seminario de puras preguntas de eco, ¿no? Aquí están las preguntas de eco y se va a subir luego este solucionario como comentario fijado, ¿no? Del video, ¿no? Este solucionario se va a subir al Drive y el enlace se va a subir, se va a colocar como comentario en este video. Entonces eso sería todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ya cualquier cosa estamos ahí para atender, ¿no? Ahí en la página puedes escribir en la página de Centik o también en el grupo de WhatsApp también puedes escribir. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.